nos vamos a la columna de pensamiento crítico con el querido Adán Costa, abogado, profesor universitario, trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe, y es un enorme gusto tenerlo nuevamente con nosotros, con nosotras, en este ciclo 2026. Y bueno, yo preguntándole siempre, pobre Adán, preguntándole, porque lo escuché por ahí a Rocco Carbone, que lo sigo bastante, hablar de violencia supremacista. Y cómo esa violencia supremacista, definida por Carbone en estos términos, va naturalizando la desigualdad. Advierte Carbone, es una violencia sistemática, una violencia sin límites. Vamos a hablar de esto con Adán. Buen día, querido amigo. Buenos días, buen inicio de año, buen inicio de esta semana inicial para el programa, para vos, querida Clara, y para toda tu audiencia. Bueno, esperemos estar a la altura como cada año, así que bueno, sí, señor, no tengo duda. También un gusto escucharte. La verdad que se extrañó en este tiempo de descanso vacacional. Así es. Bueno, es interesantísimo el tema, interesantísimo y actualísimo el tema que verdaderamente planteas. Hasta incluso yo diría que cuando pensemos algunas ideas, pensemos en lo que está ocurriendo en Irán, ¿sí? En Irán, en Gaza, es decir, que quizás también, como todo conflicto armado, bélico, siempre la primer víctima es la verdad, ¿no? Y sobre todo estamos hablando en la era de las noticias falsas, las fake news. Pero bueno, más allá de eso, quizás nos están dando un escenario real, crudo y trágico, en donde juega este supremacismo racial, o como dice Carbone, la violencia racial, o como dice otro autor que a mí me gusta bastante, que es Bifo Berardi, que también me gusta enseñarlo en mis cátedras en filosofía. Estamos en una guerra racial global. Ajá. O sea, ese término expresa Bifo, y creo que le dan la tecla. Ajá. ¿Es nuevo este fenómeno? No es nuevo, no es absolutamente nuevo. Siempre ha habido en la historia de la humanidad, no me quiero ceñir a Latinoamérica, quiero hablar de la historia de la humanidad, grupos sociales que se creyeron superiores a otros. Es decir, la idea misma de esclavitud, por ejemplo, en la referencia que podemos recuperar de nuestra memoria del Imperio Romano, era cuando Roma se expandía y iba fundamentalmente avanzando sobre otros pueblos, claro. ¿sí? Y avanzados sobre otros pueblos, y los que generaban algún tipo de resistencia se los esclavizaba. La idea de esclavitud no es solamente el siglo XVI, XVII. No, claro, no. Que es lo que de alguna manera tenemos la referencia americana en relación a lo que ha sido, yo quizás siempre me gusta así enunciarlo, el mayor genocidio de la humanidad, sí, que es la trata transatlántica de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, trata de personas transatlánticas de África especialmente hacia América, claro, ¿sí? Donde 20 millones de personas fueron sacadas de sus lugares de origen y mandadas a trabajar en forma esclavizada en economías de plantación, básicamente en América. Esto y en minas, sí, sumo, ¿no? Y en minas, en explotaciones mineras, sí, claro. Sí. Economías de plantación y extractividad minera. Sí. Básicamente, es decir, la mano de obra esclava para un sistema
de extractividad colonial. Sí, claro. ese es el fundamento histórico y político. Pero, ¿qué es lo interesante analizar? Gaza-Irán de la página de estos días, con la trata transatlántica o con las ideas estas de esclavitud en Roma. Que esto fundamentalmente funciona porque tiene legitimidad social. Ajá. Este es el punto importante. Es decir, un presidente puede insultar lo que quiere en una asamblea legislativa y, en definitiva, más allá de que haya ejercido destinado su crueldad, su forma de manifestarse en forma... Estamos hablando de otra situación, pero digamos, es una violencia ejercida desde un atril en una asamblea legislativa. Claro, claro. Estamos hablando de esa función de quién es el dueño de la verdad, el grupo social que se cree con, bueno, la doctrina del destino manifiesto, es decir, claro. Estados Unidos creó la doctrina diciendo que ellos tenían que liderar las naciones y fundamentalmente el supremacismo racial muchas veces incluso encontró fundamentos científicos donde hacía pruebas de inteligencia entre blancos y personas de otro color en donde el mayor coeficiente intelectual estaban en blancos, entonces los blancos tenían que liderar el destino de la humanidad. Sí. Perdón, que son querido Adán, un segundo, digo, bocadillo porque viene justo. Hay dichos, por las redes sociales, desde el propio presidente Milei para arriba y para abajo. Cuando digo para arriba me refiero a Trump, pero para abajo en todos su claqué, en que llegan a decir que incluso estéticamente somos mejores. Lo han dicho. Esa es la base. Estéticamente nosotros somos mejores que ustedes son, bueno, había una vieja película italiana, Feos, Sucios y Malos, es decir, sí. Bueno, y eso también por ejemplo, cuando se enfrenta a ver un representante sindical que va con su campera, digamos, por así decirlo, estéticamente, y lo espera por otro lado el funcionario con un traje, claro, digamos, de alta confección inglesa. Entonces ahí está también en juego esta idea, pero ¿qué es lo que a mí particularmente me preocupa y me gusta poner foco? El problema no es solamente en los personajes que lo llevan adelante, se creen portadores de esa verdad. Vamos a decir, Donald Trump, Javier Milei, Netanyahu, por ejemplo, digamos, tres personajes que hoy por hoy tienen protagonismo en lo político. Sino en la sociedad. Es decir, que la sociedad termine legitimando esa crueldad, esa violencia simbólica. Es decir, la sociedad no reacciona en el sentido, a ver, se ha movido el parámetro de la ética, es decir, se ha movido algunos consensos básicos, es decir, ahora vamos a festejar, escuchame la presión, vamos a conmemorar en pocos días 50 años de una dictadura genocida, es decir, y se construyeron penosamente toda una doctrina de derechos humanos que en el caso de la Argentina se llevó a la práctica, con un sistema de enjuiciamiento de responsables de la por lo menos los responsables militares y los que están atrás, los responsables civiles, tuvieron siempre algunos elementos simbólicos para articular sobre el Poder Judicial de que no los toquen. O se murieron antes que le llegue una sentencia, como el caso de Blaquier. Pero ¿por qué tiene que ver esto? Parece que estoy juntando peras con calabazas. No, estoy tratando de hilar el enfoque que es la sociedad la que termina legitimando un discurso de odio. No digo que todos aquí, no veo todavía, por suerte, el fenómeno en la década de los 20 en Estados Unidos del Ku Klux Klan, poniéndonos capuchas blancas para salir a cazar personas de color. Bueno, acá en la Argentina, digamos, en la década del 20 también lo hicieron, ¿no es cierto?
salieron a cazar, claro, a anarquistas y judíos en las calles. Actuaron bajo personas, ciudadanos, o sea, que se sentían convocados por esas teorías. Esperemos que no. Hoy por hoy la violencia institucional o la violencia aparecería en la boca de referentes con cierto predicamento, porque tienen micrófono, porque tienen un cargo importante, un presidente, etcétera. Pero digo, acá lo importante es trabajar en la sociedad, trabajar en las escuelas, trabajar en nuestros niños. A ver, esto que se corrió demasiado, ese patrón de que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de otro. Se corrió eso, porque en términos del supremacismo, efectivamente eso se corrió. El supremacismo cree que el que es blanco, o como se decía en Estados Unidos, blanco, anglosajón, y católico o protestan, WASP, era el que es la raza elegida para liderar. Y lo que no sea WASP no tiene posibilidad más que para servirnos a los blancos, servirnos funcionalmente a los blancos. Perdón, y acá pasa, cuidado quienes escuchan, que por ahí no entiendo cómo, pero les resulta gracioso. Cuidado con esto de no vuelven. Ayer estuvo Caputo repitiendo por enésima vez que no vuelvan los cucas, los vamos a sacar de encima, los negros choriplaneros, los negros piqueteros. Cuidado, atención, porque es fascismo. Ese es el discurso, por eso digo, hoy se irradia desde ese lugar y se multiplica. Lo importante siempre es hemos permanentemente haciendo prédica de los anticuerpos sociales. Es decir, en la sociedad tiene memoria subterránea. Yo creo mucho en nuestra sociedad, ¿no? La sociedad tiene una memoria subterránea de resistencia ante esa vara ética. Puede ser una coyuntura, es una decir, bueno, vamos a discutir de esto porque en realidad no queremos discutir lo que verdaderamente genera las sociedades igualitarias, que es una distribución del ingreso, es decir, una menor desigualdad. Las sociedades más integradas son las sociedades en donde hay menor distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, en términos materiales y también en términos culturales y simbólicos. Cuando hablamos lo cultural, estamos hablando de esto, es decir, todos tenemos derecho, más allá de nuestro color de piel. Yo soy morochito, por ejemplo, nosotros nunca nos vimos, Clara, pero yo soy morochito, digo, entonces tengo menos derecho que un señor rubio y blanco que se ponga el traje de abogado. Yo soy abogado como él, pero yo soy morochito, entonces se va a escuchar más a él porque es blanco y debe saber más, y debe saber más, seguramente, claro, ese es el prejuicio, ¿viste? Eso no se tiene que legitimar socialmente. Es decir, y ahí sí es donde todas estas ideas forman parte también de un clima cultural por abajo, digo yo. Por abajo en el sentido de en nuestra práctica concreta, en claro. Cada una en la instancia que intervenimos. Entonces ahí, y bueno, sí, es negrito. Y ahora al negrito le agregamos los chicos. Bueno, por eso tenemos para los chicos que delinquen cárcel más bajo. Le bajamos la edad de imputabilidad. Y no estamos viendo el problema social. No estamos viendo el problema social. Entonces, a ver, esto que lo planteamos como una cuestión, un debate, si se quiere, de ideas, o lo que dice Bifo Berardi, o lo que dice Rocco, una guerra racial global, escala global, tiene anclaje en lo que nos pasa en el día a día. Si no miremos muy lejos. O sea, podemos mirar el horror de Gaza, y hay que mirarlo así, el genocidio horroroso en Gaza, o que 145 nenas que tuvieron el pecado de ir a estudiar, les caiga un misil en la cabeza el sábado y las mate. Ese es un horror, que hay que hablarlo para decir esto no lo podemos validar. Esté viviendo en Tucumán, en Santa Fe, en Nueva York, en donde fuera, no se puede validar, eso no se puede validar. Por más allá de que sea un error no forzado la guerra, no se puede validar. Pero lo más preocupante es lo del día a día.
lo que en el día a día estamos validando. Y bueno, sí, es un negrito y es pibe, que vaya preso, saquémoslo de nuestra mirada. Ahí hay un problema que es lo que estamos validando en nuestra charla, en nuestras interacciones cotidianas, y esas cuestiones no significa tomar una posición políticamente correcta o, digámoslo así, progre, o lo que diría Milei, el wokeismo. No se trata de eso. Perdón, ¿no? voy a ser grosera, no, nos dice zurdos de mierda, concretamente, así que sí, o formas más expresas. Acá se trata de algo mucho más sencillo, mucho más elemental, no ni siquiera tendríamos que irnos a una cuestión de un análisis doctrinario, de doctrina o de una teoría en abstracto. Tenemos que pensar en lo esencial. Estamos perdiendo humanidad. La humanidad está perdiendo humanidad, es decir, la mirada humana al otro, sea el color que fuere. Y ahí es donde los anticuerpos, creo que, en definitiva, a pesar de que estamos verdaderamente en estas catástrofes civilizatorias. Yo justamente escribía algo de esto, o sea, el problema es un problema no es de Donald Trump. El tema es el que lo está legitimando. Es decir, lo está diciendo, bueno, está bien, que maten a nenas, es un error no forzado. El misil, en vez de ir, con la tecnología basada en inteligencia artificial, de poder, milimétricamente, y como dicen, una palabra horrorosa que se ha utilizado acá como yo tengo cierta ha pasado varias cosas en este año ya y no lo hemos podido charlar, pero como dicen y repiten en Argentina y dicen en Estados Unidos, extrajimos a Maduro, un presidente. Eso se hizo con una tecnología de extracción. Sí. Extracción. No, es una extracción, como si uno extraería... Claro. Sí, una muela. Una extracción. Y quita toda ahora, no solamente tu humanidad, sino todo componente de tipo... Y la democracia, ese país... Entonces, pero digo para cerrar esa pequeña idea, esa idea de cierre. Es decir, si hoy la maquinaria bélica tiene esa precisión quirúrgica, y bueno, que haya caído en una escuela en el sur de Irán, bueno, es un error no forzado. Si ellos tienen la capacidad para hacer esa intervención milimétrica, es decir, satelital, todos los satélites de Elon Musk están mirando a Teherán. Es una empresa privada. Sí, Clara, me decías. Sí, no, quería enumerar lo más rápido y breve posible, para que saquemos algunas conclusiones. Quien está tomando este tipo de decisiones sobre la vida y la muerte de centenares de miles de personas, ¿no es cierto? Recordemos Gaza y ahora estamos hablando de Irán y así sucesivamente. Es un tipo que prácticamente tenía prácticas pedófilas a juzgar por los expedientes Epstein, como quieran pronunciarlo, o Epstein, según se va sabiendo, ha sido, para decirlo rápido, un carpetazo de la Mossad, ¿no? Para forzarlo a que no cuesta mucho forzarlo a Trump, ¿no es cierto?, a que apoye este ataque, pero digo, yo creo que le va a costar electoralmente, porque también tiene él está profanando su propia prédica preelectoral, pero bueno, sí, pero sigamos, yo no podía creer lo que veía, pensé que era una fake news en el día de ayer, la foto de Melania Trump en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces dije yo, y esta mujer que comentábamos con mi compañero, ¿qué hace ahí? No, le dije yo, pues debe ser una fake news, no creo. Bueno, pero después me puse a pensar, Adán, que esta mujer que en las fotos del archivo Epstein aparece Melania Trump muy jovencita, casi adolescente ya con Trump, era una
era una chica Epstein, una niña Epstein, y no vamos a entrar ni siquiera en la consideración, porque no tenemos pruebas, obviamente, ¿no es cierto? De todas las otras ignominias como es violar bebés y bueno, y en fin. Y esta mujer sentada en el Consejo de Seguridad de la ONU, y pensé que metafóricamente lo que nos está diciendo es: hacemos lo que queremos en donde queremos. Ese es el mensaje. La prepotencia del poder y la prepotencia de estar sentado en un país guerrero. Estados Unidos es un país guerrero, es la Roma del siglo XXI, es un país guerrero que su principal destino del presupuesto público es justamente las armas. Y el negocio armamentístico, que también Israel es verdaderamente uno de las grandes factorías del negocio armamentístico, son los negocios más rentables desde el punto de vista internacional, el negocio de las armas. Entonces esto también juega en esa decisión. Por eso el anticuerpo cultural. El anticuerpo cultural en la sociedad significa, diríamos en clave analógica, cambiar de canal o apagar el televisor. Es decir, en este caso, rompe tu celular. Romper tu celular sería una metáfora. Dejate de contaminar con toda esta porquería que llega a tus manos, y vos, que sos joven, que sos adolescente, que incluso hay un esfuerzo muy pedagógico, yo diría, de justamente no mirar la historia, no mirar lo que nos ha pasado. No solamente hacer esta pequeña hilación que nos vamos de acá a allá, 3, 4 hechos, sino que verdaderamente la historia no forme parte del proceso de tus decisiones. Ahora me voy a sentar a comerme una hamburguesa en este lado, y eso yo no lo puedo revisar porque no estoy leyendo lo que significa una imposición del consumo, si querés, capitalista imperial, digamos, un consumismo de necesidades que no necesitamos, el consumo de necesidades que necesitamos, que ese es el ejercicio del consumismo capitalista. Es decir, y no lo digo plantando una bandera roja, lo estoy diciendo en clave civilizatoria. Es decir, que yo no pueda revisar eso, y bueno, también es pedagógicamente así, es como vivimos una sociedad solamente del presente. Entonces ahí es en donde esto que vos bien recuperás, Melania Trump, que es una de la que era una niña de los archivos Epstein, es sentado en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y bueno, está hablando de nada, yo soy el poderoso, y está como de alguna manera, pero ojo con esto. Yo coincido mucho con la lectura. Acá nos fuimos del supremacismo y nos fuimos a hacer el análisis de la casi de la crónica esta semana. Yo no creo que en este momento, en esta guerra geopolítica, China, Rusia, Estados Unidos esté haciendo esto porque verdaderamente se sienta ganador. Creo que está más en declive. Es una potencia en declive que de alguna manera también tira esto como el manotazo de ahogado, con mucho poder de fuego. Es decir, el poder de fuego significa 145 nenas en Irán. Y Argentina es uno de los 30 países firmantes de este Consejo de Paz. Y Irán fundamentalmente decidió atacar bases norteamericanas en países firmantes del Consejo de Paz. Entonces hay que mirar estas cosas, quizás no conozco tan lejanos, porque que es un país de paz, Argentina, Latinoamérica es un lugar de paz, puede transformarse en un polvorín. Es decir, el Oriente Medio y los niños que viven en Israel, en Palestina, nacen con el ADN de la defensa de la guerra. Es decir, es una sociedad en armas. Sí, tal cual. Adam tiene esa tradición. Bueno, peor todavía, digamos. Querido Adam, tengo que dejarte. Estamos aquí con Claudita Timo ya en la puerta. Hola, Claudia. Muy bien. Bueno, querido Adam, un abrazo enorme, muy, muy grande. Y bueno, de corazón estamos ahí.
Así que gracias. Vaya un abrazo.